Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con los vídeos dedicados a las vacunas y en este nos centraremos en cómo se desarrollan las vacunas. Cómo llegamos a la vacuna final preparada para su uso. Recordaros que tenéis un vídeo sobre cómo funcionan las vacunas, otro sobre los tipos de vacuna, os dejo aquí un enlace, y en breve subiré el último comparando las vacunas que a fecha de hoy se están usando en toda Europa. Toda la información se ha obtenido de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad, el Centro de Control de Enfermedades, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y algunos sitios más. Los enlaces los tenéis abajo en la descripción del vídeo. Bien, pues vamos a empezar a ver cómo se desarrolla una vacuna. La primera pregunta que debemos responder es: ¿cuáles son los ingredientes de una vacuna? Las vacunas, como ya hemos visto, pueden contener un virus completo, fragmentos minúsculos del organismo causante de la enfermedad o las instrucciones para hacer esos fragmentos, su material genético. Asimismo, contienen otros ingredientes para mantener la seguridad y la eficacia de la vacuna. Estos últimos se incluyen en la mayoría de las vacunas y se han utilizado durante decenios en miles de millones de dosis de vacunas, ¿de acuerdo? Bien, cada componente de una vacuna debe cumplir una finalidad específica y cada ingrediente se somete a diversas pruebas durante el proceso de fabricación. En ese proceso se verifica la seguridad de todos los ingredientes. Pues bien, veamos cuáles son estos componentes en una vacuna. El primero, y obviamente el más importante, el antígeno, el que provoca la respuesta inmunitaria. Todas las vacunas contienen un componente activo que genera una respuesta inmunitaria, o las instrucciones para producir ese componente activo. El antígeno puede ser una pequeña parte del organismo causante de la enfermedad, por ejemplo una proteína o azúcar, o bien el organismo completo atenuado o inactivado. ¿Qué más nos encontramos en las vacunas? Pues conservantes. Estos impiden que la vacuna se contamine cuando se abre un vial que se utilizará para vacunar a más de una persona. Algunas vacunas no tienen conservante porque se almacenan en viales monodosis y se desechan tras su administración. El conservante más comúnmente utilizado es el 2-fenoxietanol. Se lo ha usado durante muchos años en algunas vacunas, así como en una serie de productos para cuidados infantiles, y su uso en las vacunas es seguro porque posee muy baja toxicidad en seres humanos. ¿Qué más nos encontramos dentro de una vacuna? Los estabilizantes. Los estabilizantes impiden que se produzcan reacciones químicas en la vacuna. La vacuna sabemos que está compuesta de un montón de compuestos químicos distintos, pues que no reaccionen entre sí. Y además evitan que los componentes de la vacuna se adhieran al vial que los contiene. Los estabilizantes pueden ser azúcares como la lactosa, sacarosa, aminoácidos como la glicina, gelatina y proteínas como la albúmina humana recombinante derivada de levaduras, etc. La vacuna además contiene sustancias tensioactivas, las cuales mantienen mezclados todos los ingredientes de la vacuna. Esa sustancia, los tensioactivos, impide que los elementos presentes en la vacuna en forma líquida se asienten o se aglutinen. Imaginaros, ¿no?, que se vaya todo al fondo o que se formen bolas. También se pueden utilizar, de hecho se utilizan en alimentos, por ejemplo en los helados. Otro componente de las vacunas son las sustancias residuales. Las sustancias residuales son ínfimas cantidades de diversas sustancias utilizadas durante la fabricación o producción de la vacuna, que no son ingredientes activos en la vacuna final. Las sustancias variarán en función del proceso de fabricación utilizado y pueden incluir proteínas de huevo, levaduras o antibióticos. Sus cantidades se miden en partes por millón o en partes por 1000 millones,
lo que nos da una idea de la pequeñísima cantidad que hay de estos materiales. Bien, obviamente otro componente imprescindible en una vacuna es el diluyente. Un diluyente es un líquido utilizado para diluir la vacuna en la concentración correcta, inmediatamente antes de su uso. El diluyente de uso más generalizado es el agua destilada. Y por último tenemos el coadyuvante. El coadyuvante mejora la respuesta inmunitaria de la vacuna, bien sea reteniendo la vacuna en el lugar de la inyección durante algo más de tiempo, o mediante la estimulación de las células inmunitarias locales. El coadyuvante puede ser una ínfima cantidad de sales de aluminio, por ejemplo se utiliza el fosfato de aluminio, hidróxido de aluminio, alumbre potásico. Estos compuestos se utilizan en muchos alimentos y lo tomamos a diario, o sea que no supone ningún riesgo para la salud. Bien, ya sabemos los componentes que nos podemos encontrar dentro de una vacuna. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿cómo se desarrollan las vacunas? ¿Cuál es el proceso a seguir para tener una vacuna? Pues primero debemos recordar que la mayoría de las vacunas se han estado usando durante decenios y millones de personas las han recibido cada año con total seguridad. Al igual que todos los medicamentos, cada vacuna debe pasar por unas pruebas que son muchas y muy rigurosas que garantizan su seguridad antes de introducirla en un programa de vacunación. Pero lo más importante es que cada vacuna en desarrollo debe someterse a investigaciones y evaluaciones destinadas a identificar los antígenos que se deberían utilizar para generar la respuesta inmunitaria. Esa fase preclínica donde se identifican los antígenos se realiza sin pruebas en seres humanos. La vacuna experimental se prueba inicialmente en animales con el fin de evaluar su seguridad y sus posibilidades para prevenir la enfermedad. Si la vacuna provoca una respuesta inmune, entonces ya se puede pasar a los ensayos clínicos con seres humanos en 3 fases. Fases que estamos hartos de escucharlas en los telediarios del último año. En la fase 1 la vacuna se administra a un número de voluntarios pequeño, con el fin de evaluar su seguridad, confirmar que genera una respuesta inmunitaria y determinar la dosis correcta. En esta fase, por lo general, las vacunas se prueban en voluntarios adultos, jóvenes y sanos. Si esto sale bien, pasamos a la fase 2. En la fase 2 la vacuna se administra a varios cientos de voluntarios con el fin de evaluar más a fondo su seguridad y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria. Los participantes en estos ensayos reúnen las mismas características, por ejemplo, mismas características de edad y sexo, etc., que las personas a las que se prevé administrar la vacuna si todo sale bien. En esta fase se pueden realizar múltiples ensayos para evaluar diversos grupos etarios y diferentes formulaciones de la vacuna. Generalmente en esta fase se incluye un grupo al que no se administrará la vacuna, con miras a realizar comparaciones y determinar si los cambios en el grupo vacunado son atribuibles a la vacuna o se han producido por azar. Bien, y si todo va bien en esta fase 2, ya pasaríamos a la fase 3. La vacuna en esta fase se administra a miles de voluntarios, realizándose además comparaciones con un grupo similar de personas que no fueron vacunadas, pero que recibieron un producto comparador, a fin de determinar si la vacuna es eficaz contra la enfermedad y estudiar su seguridad en un grupo de personas mucho más numeroso. Por lo general, los ensayos de fase 3 se realizan en muchos países y en numerosos lugares de cada país, con el fin de asegurar que las conclusiones respecto de la eficacia de la vacuna sean válidas en relación con muchas poblaciones diferentes. Durante los ensayos de fase 2 y fase 3, los voluntarios y los científicos que realizan el estudio no saben a qué voluntarios se les administra la vacuna y a quienes se les administra el producto comparador. Esto se conoce como ensayos de doble ciego
y es necesario para asegurar que en sus evaluaciones, en las evaluaciones de la seguridad o de la eficacia de la vacuna, ni los voluntarios ni los científicos se vean influenciados por saber quiénes recibieron qué producto. Una vez finalizado el ensayo y obtenidos todos los resultados, se revela a los voluntarios y a los científicos que condujeron el ensayo quiénes recibieron la vacuna y quién es el comparador. Y una vez disponibles los resultados de estos ensayos clínicos, es necesario realizar una serie de pasos que incluyen exámenes de eficacia y la seguridad destinados a obtener las aprobaciones reglamentarias y normativas de salud pública. Las autoridades de cada país examinarán minuciosamente los datos del estudio y decidirán si autorizan la vacuna para su uso. Y por último, una vez que se comienza a utilizar la vacuna, es preciso mantener un seguimiento continuado para garantizar que sigue siendo segura. Bien, pues vamos a parar aquí para que no sea muy largo el vídeo y seguiremos en el siguiente, donde compararemos los 4 tipos de vacunas que se están usando actualmente en Europa. Si te ha gustado el vídeo, me encantaría que me dejarais vuestra opinión en los comentarios y si os ha gustado esta sección, me gustaría que me indicarais de qué temas queréis saber más. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, un saludo.